Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este espacio Educación y Sociedad aquí en El Deber. Hoy hemos invitado a Juan David Bernal, director ejecutivo de CLAEP-SIT, el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Educación en Periodismo de la Sociedad Interamericana de la Prensa. Lo hemos invitado para hablar del rol del periodista en una sociedad. Juan Daniel, gracias. Bienvenido. Bueno, muy honrado de estar aquí con ustedes en este espacio y listos para hablar de lo que más nos gusta, periodismo y educación también. Hablemos de el periodismo y su rol dentro de una sociedad. ¿Cuál es su importancia? Bueno, cuando hablamos de periodismo estamos hablando de manera directa de democracia, estamos hablando de manera directa de defensa de las libertades y siempre la calidad de un periodismo es directamente proporcional a la calidad de una democracia. Creo que lo que pasa actualmente en el contexto del ecosistema de los medios digitales nos hace perder el foco del valor del periodismo, nos hace ir hacia un escenario muy peligroso, que es pensar que cualquier persona que sube contenidos a las redes está reemplazando ese rol, o incluso que se puede eliminar la mediación, ¿cierto? Que los medios son prescindibles, que los periodistas son prescindibles, y este es un escenario muy peligroso y que responde a la crisis global que existe sobre la democracia y sobre cierta atracción que tiene hoy por hoy la población hacia los regímenes autoritarios. Entonces creo que está totalmente conectado y es necesario resignificar. Por eso realmente me he sentido honrado de estar aquí en la Unifrance, en su sede de La Paz, porque ver una universidad que está defendiendo al periodismo y cómo lo defiende, no solo organizando el reconocimiento al periodismo Frans Tamayo, sino también teniendo una carrera de periodismo que es única en Bolivia, pues es una apuesta que llena de esperanza para lo que pueda venir aquí en el futuro. Uh-huh. Ya tocaste el tema digital y quisiera entrar a ese tema. ¿Cuánto ha cambiado y en qué etapa está el periodismo en esta era disruptiva de la digitalización? Mira, creo que hay, por un lado, es indiscutible que la revolución digital fue un hecho, y es también más dramático ver que hay una revolución de inteligencia artificial que está ya establecida. Los LLMs o estos modelos de chat conversacional como ChatGPT, Gemini, etcétera, están transformando la forma en la que hacemos no solo el periodismo, sino muchas cosas de la sociedad. Entonces, por un lado, sí hay una transformación digital y tecnológica que siempre es la que se lleva la mayor parte de la atención por parte de quienes enseñamos o trabajamos en el periodismo. Pero también es importante ver que hay cuestiones que, a pesar de esta revolución, no cambian. Y para mí ese es el punto fundamental, es la clave para entenderla. ¿Por qué? Porque finalmente hacer un buen periodismo y darle la oportunidad a un ciudadano de que tome una libertad, tome una decisión informada, que conozca lo que pasa en su país, que pueda hacerse veeduría al poder, que se destapen actos de corrupción, actos que no están bien para la sociedad. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado y no va a cambiar, ¿cierto? El ChatGPT no va a cambiar que necesitemos destapar un caso a nivel estatal sobre violaciones a derechos humanos, por ejemplo. Eso no lo va a cambiar ningún tipo de tecnología. Entonces, es evidente que el cambio digital se vive y tenemos que reaccionar a él, tenemos que responder, tenemos que formarnos. La IA no va a reemplazar al periodismo, pero los periodistas que no usen IA sí de pronto van a ser reemplazados por el periodista que sí la usa. Entonces, creo que tenemos que responder a ese cambio, pero nunca perdiendo de vista que el ejercicio del periodismo sigue siendo el mismo y su rol fundamental dentro de las sociedades democráticas y libres. Juan David, en ese marco del rol que está cumpliendo el periodismo está el periodismo de investigación. En tiempos donde se está viviendo esta transición, hay una también crisis en el tema del financiamiento para el periodismo de investigación, porque cuesta. Y estamos en un momento donde los medios ya no pueden alcanzar la publicidad porque las redes sociales tienen un interesante alcance y prefieren poner publicidad o pagar pauta para que se visibilice lo que a ellos les interesa. ¿Cómo está lidiando el tema económico con la situación y la importancia del periodismo de investigación? Creo que hay iniciativas en la región que vale la pena destacar. Por ejemplo, Conectas, que dirige un periodista colombiano de investigación muy fuerte, que es Carlos Huertas, ha descubierto una forma de hacer periodismo de investigación muy distinta a lo que conocíamos, y es hacerla de manera mancomunada, ¿cierto? También el colectivo, esta institución de periodistas que hizo, por ejemplo, develó todo el caso de los Panama Papers, recordarás, también fue un ejemplo de trabajo en conjunto. Pero ese trabajo en conjunto no solo protege a los periodistas, que no solo arriesgan su vida, sino que asumen todas las consecuencias, sino que les ayuda también a trabajar en un escenario donde esta operación, que
que es muy costosa, como tú dices, pueda ser respaldada, porque hacer periodismo de investigación tiene no solo el riesgo personal que asume el periodista o el medio, sino que además requiere que haya un financiamiento potente detrás, porque es una persona que va a pasar 1, 2, 3, 4 meses centrada en una historia, mientras debería estar generando, según la lógica de hoy, un montón de noticias para generar clics y visitas dentro de un sitio web, ¿no? Entonces, y esto apunta también a algo que ha olvidado la audiencia en la actualidad, y es la capacidad de reflexionar, ¿cierto? Si no lamentablemente están instaladas en la cultura ahora esa idea de si en 10 segundos, 15 segundos, si en un reel no me puedes contar la historia, no me interesa. Y eso también es importante entender como sociedad, que hay cosas que pasan que son imposibles explicarlas en un minuto, ¿sí? Que requieren una complejidad, que requieren otro ritmo narrativo y que no dejan de ser muy importantes para la sociedad, ¿no? Entonces también hay que trasladarle un poco, y es la invitación que se hace siempre a todos los jóvenes y a la audiencia, a comportarse de una manera más prudente, ¿no? Tener un índice de alfabetización mediática un poco más alta, porque no te puedo contar la historia de un país en 13 segundos, no te puedo contar un caso de corrupción, no te lo puedo explicar en 45 segundos, y eso sí requiere que tengamos esa capacidad de reflexión un poco más profunda como sociedad y audiencia. ¿Qué importancia tiene tomarse estos tiempos, pero también darle lugar al periodismo de investigación en un mundo en el que utiliza las redes a través de la infodemia para plantear posverdades, para confundir, en un mundo lleno de fake news? Sí, yo creo que la actitud sana como audiencia es desconfiar de todo lo que vemos. Creo que esta inteligencia artificial, y ahora con la generativa, nos va llevando a tener video generado por inteligencia artificial, tener imágenes generadas por inteligencia artificial, pero yo hoy veo una oportunidad hacia los medios que van a recuperar la credibilidad, porque en un momento determinado, cuando ves una noticia muy llamativa, propia de la posverdad o la fake news, quizás la manera, y esto hay que estimularlo en la audiencia, hay que ir a los medios a contrastar, hay que buscar los periodistas que gozan de credibilidad para contrastar. Cuando pasa algo muy dramático, la gente lo hace, ¿cierto? Si te dicen, no, es que hay un terremoto en tal ciudad y fue de tal magnitud, tú lo contrastas con un medio de manera natural. Entonces, esa es una actitud que tenemos que ir recuperando. Yo creo que los medios y los periodistas tienen esa oportunidad. Hay medios que siguen luchando con la primicia, que siguen luchando con el afán de llegar primero, y eso pues es válido, pero los medios cada vez más tienen que recuperar esa visión de no, capaz no llegamos primeros, pero vamos a llegar con la verdad, con la credibilidad, con el análisis profundo, que quizás tampoco cautiva el 100% de la audiencia. En esto hay que ser muy transparente. O sea, chicos que están acostumbrados a scrollear en TikTok o en los Reels de Instagram, pues difícilmente los vamos a poder llevar a otro tipo de contenido, pero sí hay un porcentaje de la población que toma decisiones de manera efectiva basadas en el análisis y la credibilidad de los medios. Juan David, en medio de todo esto que estás describiendo, ¿podríamos decir que la credibilidad es el bien mayor del periodismo frente a esta infodemia que existe en redes sociales? Sí, es uno de. Yo creo que la capacidad de credibilidad, pero el análisis también, de digerir. O sea, una infodemia es parte de una infoxicación, ¿cierto? Es parte de un consumo excesivo, de una generación excesiva de información. La paradoja clásica de la información, que es cuanta más información tenemos, menos informados estamos. Eso es una paradoja propia de la infodemia, pero creo que los periodistas y los medios, además de la credibilidad, la capacidad de digerir, ¿cierto? La capacidad de poder tomar esa marea informativa y de datos y darte algo que sea saludable para ti y que como audiencia puedas encontrarlo mucho mejor, ¿no? El periodismo de investigación tiene su lado atractivo para las audiencias, para capturar audiencias, pero también tiene su puntal para aportar a un país, para convivir en democracia, como lo decías. Pero tiene muchos riesgos. Muchos riesgos. Porque puedes ser objeto de ataques, quieren vulnerar tu libre expresión de la que estamos, digamos, arropados los periodistas. En este marco, ¿cuál es la situación del periodismo de investigación versus la libre expresión, versus las situaciones que estamos viviendo en América Latina? Es dramático y cambia, y digamos en todos los países es dramático, en unos más que otros,
pero lo que va cambiando es un poco los actores, ¿cierto? Y las modalidades. Hay lugares donde se acosa mucho a los periodistas de investigación a través de persecución judicial, por ejemplo. Hay otros donde se les persigue a través de linchamiento, de amedrentamiento, y hay otros donde se les persigue incluso tratando de violentar su derecho a la vida, ¿cierto? El crimen organizado tiene un auge grande en América Latina y es un crimen organizado transnacional que no debería, es decir, cuando vemos que hay violencia a la prensa por parte del narcotráfico en México, no es un acto desconectado de lo que está pasando aquí en Bolivia. ¿Sí? Cuando vemos que en Ecuador asesinan a un periodista o hay 6 periodistas ecuatorianos en el exilio, eso quiere decir que no está desconectado de lo que pasa acá, porque el crimen organizado es transnacional hoy en las Américas y el mundo, y es necesario que cobijemos a la gente que está trabajando en esto, ¿no? Definitivamente es atractivo para las audiencias, pero el ADN que tiene un periodista que se quiere dedicar a la investigación es un ADN muy vocacional. Yo a veces suelo bromear con mis estudiantes y les digo que es como un sacerdote, o sea, que tiene una vocación de ese nivel de compromiso, porque no es un camino fácil, no es un camino fácil. Va a poner conversaba esta mañana con un periodista que estuvo en el exilio 1 año y 8 meses, y esa persona, si no hubiera tenido esa convicción por su país, pues quizás no hubiera arriesgado su vida de esa manera, ¿no? Y en definitiva el periodismo de investigación cambia la historia y el curso de los hechos de los países a ese nivel, y no de manera arbitraria y por querer hacerlo, sino porque le da las herramientas a la gente de tomar decisiones libres y entender de alguna manera que hay posibilidad de hacer justicia. El tiempo se me acaba. Voy a lanzarte la última pregunta. Juan David Bernal, director ejecutivo de CLAEP-SIP. ¿Qué rol debemos jugar las universidades en la formación de estos nuevos valores que van a aportar en la defensa, en la convivencia en un entorno democrático como periodistas? Bueno, el rol que está jugando Unifrance en Bolivia en términos de educación en periodismo, yo creo, y no lo digo porque me hayan hecho la invitación, no es un cumplido, es un rol determinante. Cuando hay una universidad que le apuesta a tener carreras de periodismo, cuando están desapareciendo, pero no aquí, en toda América Latina están desapareciendo. Entonces es una apuesta que va más allá de un benchmarking o una respuesta comercial de no, sabes que no vamos a conseguir matrículas, sino eso demuestra que hay una institución que tiene un compromiso, que tiene un propósito con la formación de periodistas, y eso es muy valioso, y esa, por ejemplo, es una respuesta, ¿cierto? Reconocer y seguir formando de manera misional a estos periodistas que en un futuro van a tomar decisiones dramáticas para que la democracia funcione en un país. Y por otro lado, creo que hay que trabajar mucho en red, o sea, hay que compartir las experiencias, porque lo que está pasando en América Latina son problemas comunes. Creo que esa es una idea también que hay que posicionar, y es fundamental también entender que hay una intención de la Universidad Frans Tamayo de acreditar su carrera a nivel de excelencia dentro del CLAEP y la SIP, y hacer parte de este espacio y estas discusiones que se están produciendo entre universidades. Así que yo los animo, celebro a Unifrance, celebro el reconocimiento al periodismo Frans Tamayo en esta tercera edición que tuvimos, y bueno, creo que es un faro que se está construyendo en Bolivia para la defensa de la libertad. Juan David Bernal, representando a la SIP, llegó precisamente para el reconocimiento al periodismo de investigación Frans Tamayo. ¿Por qué dije que era la última? No puedo. Somos periodistas, necesitamos conversar. ¿Por qué la SIP avala este tipo de reconocimiento? Lo avala porque es un faro. Es un faro, y la labor del periodismo de investigación muchas veces también es una labor solitaria, ¿cierto? Se les decía muchas veces en las redacciones el lobo solitario, y se pasa a través de tantas luchas que reconocerlo es darle un espaldarazo, y ponerlo en el lugar que corresponde. Así que lo celebramos, y por eso la SIP siempre ve con muy buenos ojos la organización de este reconocimiento. Muchísimas gracias a Juan David Bernal, director ejecutivo de CLAEP-SIP. Le quiero decir hasta pronto. Ojalá que podamos visitar Santa Cruz muy pronto. Si Dios me lo permite, ahí estaré encantado. Educación y Sociedad retorna a la próxima.